Padre, ¿en qué consiste el don de curación? El don de curación es un carisma, como los demás carismas que se recibe gratuitamente para poner al servicio de los enfermos. Es decir, que los cristianos, cuando oran por los enfermos, a veces descubren con sorpresa que Dios responde a su oración sanando enfermos. Y cuando esas sanaciones se repiten, ya es una señal de que Dios te quiere usar a través de tu oración para manifestar compasión por los enfermos. Entonces, en el carisma de sanación, el que actúa es Dios, es Jesús el que sana. Y el cristiano que recibe el carisma de sanación es por la fe que recibe y que manifiesta a través de su oración, y el Espíritu Santo manifiesta un carisma respondiendo a su oración. Es realmente eso lo importante. Nosotros oramos y Jesús sana. Nosotros no sanamos a nadie. El que sana es Jesús. Complacido, caballero. Vamos a ver la señora ahora qué pregunta tiene. ¿Cuál es su inquietud? Para recibir el don de la sanación, ¿hay que tener cualidades especiales? No, porque es un don gratuito. El Señor no da ese don de sanación a unos privilegiados, lo da a quien Él quiere. Pero hay que aspirar a tener dones espirituales. Lo dice San Pablo, aspiren a los dones espirituales. Si uno no quiere recibir ese carisma, Dios no se lo va a imponer. Hay que tener compasión por los enfermos y desear ayudarlos, y es cuando uno comienza a orar por los enfermos que puede ser que se manifieste ese carisma. De manera, Padre, que uno tiene que desearlo y luego como ponerlo en práctica. Hay que abrirse a los carismas, hay que aspirar a los carismas, a los dones espirituales. Nunca el Señor va a imponer un carisma a la fuerza. Lo dice San Pablo, el espíritu de los profetas obedece a los profetas. Es decir, el Espíritu Santo que está en el profeta y que lo impulsa a profetizar, no lo obliga, respeta la libertad del profeta. De manera que si uno no quiere, el Espíritu Santo no va a actuar a través de él. Por eso dice San Pablo, no apaguen el Espíritu. Hay personas que reciben un carisma, un impulso a orar, por ejemplo, por los enfermos, pero no lo hacen. No lo hacen. Y Pablo dice, no apaguen el Espíritu. Júzguenlo todo y quédense con lo bueno. Padre Emiliano, ¿y cómo uno se da cuenta de que recibió el don de sanación? Uno se da cuenta cuando Dios, a través de su oración, comienza a actuar. Si usted ha orado por enfermos de vez en cuando y un día una persona le dice, después que tú has orado por mí, me ha ido mucho mejor y ahora me siente bien, vea como un llamado a seguir orando. Y si se repite esta manifestación, ya usted va descubriendo que el Señor le está dando un carisma especial de compasión por los enfermos. El que no ora por los enfermos nunca va a saber si tiene un carisma de sanación o no. Es a través del ejercicio que se va descubriendo. Padre, entonces las cosas de la fe solamente se entienden desde la vida. Desde la vida. Claro. Que si no hay actuación, ¿cómo vamos a ver? Así en todos los carismas. Si en la vida usted ejercita un servicio y Dios bendice ese servicio, puede descubrir un día que hasta le da al Señor un carisma en tal o cual línea. Pero si no, usted no va a saber nunca. Igual que un músico, si no comienza a tocar piano, violín o guitarra, nunca va a saber si tiene habilidad para la música. Bien, el caballero tiene su pregunta ya lista. Padre Emiliano, ¿cómo se dio cuenta usted de que tenía el don de sanación? Bueno, yo le digo que fue una sorpresa para mí. Primero, después que el Señor me sanó a mí, en el año 1973, de una tuberculosis pulmonar aguda que tenía,
y fueron a orar por mí en el hospital, unos amigos de la Renovación Carismática, y el Señor me sanó. Entonces, después de salir del hospital sano, yo estaba muy agradecido al Señor, y algunas personas en los grupos de oración me pedían orar por su salud. Y yo lo hacía al terminar la asamblea de oración. Cada semana oraba por algunos, pero no pasaba nada. Yo oraba y no veía sanación. Salí del hospital en agosto, iba a los grupos de oración semanalmente y no he visto fruto de mi oración en esta línea de la sanación. Hasta el 18 de noviembre del mismo año, un día, un hombre que sufría mucho de artrosis, que tenía dificultad para caminar, tenía artritis y andaba con un bastón, con dificultad, me pidió una oración por su salud. Y yo oré por él como había hecho por otros. Yo no oré mejor, pero la sorpresa mía fue que comenzó a sanarse durante la oración. Ahí yo he podido ver que es un don totalmente gratuito. No es que se estudia, se prepara, no hay técnica. Él comenzó a sudar y se emocionó mucho. Y yo, terminando la oración, le invité a levantarse porque él se había arrodillado con mucha dificultad. Y cuando se levantó, con sorpresa se dio cuenta que andaba suelto, sin artrosis. El Señor lo sanó en cosa de unos minutos. Y a partir de ese día yo comencé a animarme más a orar por los enfermos. Y de vez en cuando se sanaba uno y ese ministerio se desarrolla hasta que en los retiros he visto que el Señor manifiesta muy a menudo esa compasión por los enfermos en la oración de sanación. Padre Emiliano, ¿por qué algunas personas notan inmediatamente que se han sanado y otras no se dan cuenta hasta tiempo después? Exactamente esta pregunta podría ir en relación con la otra, que algunas personas notan inmediatamente su sanación. Tenían, por ejemplo, un dolor o una sordera, es fácil para ellos darse cuenta que se han sanado. Y el otro que se está sanando del asma o que se está sanando del cáncer, no siempre se da cuenta de una vez, porque el proceso de sanación es más lento. Y incluso hay personas que no se dan cuenta de nada y llegan a su casa y se dan cuenta que un dolor ha desaparecido. Todo eso es un signo de que Dios no tiene un molde único para actuar. Él actúa de muchas maneras, con su poder infinito, con su compasión, que se manifiesta de muchas maneras. Cuando una mamá tiene un niño que se cae al suelo y se golpea, ella tiene muchas maneras de ayudar al niño a no llorar más, ¿verdad? Y así Dios tiene muchas maneras de actuar porque lo hace todo por amor, y el amor no está limitado a una técnica única. Adelante con la próxima pregunta. Padre Emiliano, siempre que una persona se sana, ¿siente algo? Como frío, calor, dolor. Hemos notado que en muchos casos de sanación, la persona siente físicamente algo que le pasa, pero no siempre. Hay personas que se han sanado y han tenido la gran sorpresa a los 2 o 3 días de ver que su enfermedad va desapareciendo y no son capaces de decir en qué momento comenzaron a sanarse. Lo que sí se recuerdan que han orado pidiendo al Señor por su sanación. Personalmente, cuando el Señor me sanó, yo sentí un calor en los pulmones, pero yo no sabía que me estaba sanando. Pensaba que era la fiebre que estaba aumentando, y era un calor suave que me penetraba en los pulmones, y a los pocos días me di cuenta que estaba muy bien de los pulmones. Así que es cierto que hay muchos casos en que la persona siente su sanación, sea a través de un calor, sea a través de un frío, de un escalofrío, un dolor. Una persona que se sanó últimamente de cálculos en los riñones tuvo un dolor tan grande, el cálculo como que estaba desprendiéndose, y esa persona quería irse, pero aguantó y se dio cuenta después que era una sanación que el Señor estaba haciendo.
Padre, en esos retiros multitudinarios, ¿no habrán personas que inventan diciendo que se sanaron sin ser cierto? Bueno, se engañan a sí mismos. Yo sé que hay personas a veces que se emocionan y dicen haberse sanado y después se dan cuenta que no. Por eso hay que hacer lo que dice San Pablo, hay que verificarlo todo y quedarse con lo bueno. A veces hay testimonios espontáneos, evidentes, seguros, pero no podemos aceptar un testimonio enseguida de algo que no se puede verificar, porque puede haber ilusión. Si veo un paralítico que comienza a caminar, él no está engañando, él camina. Pero cuando son sanaciones de enfermedades que no son fácilmente detectables para el público, que no son visibles, preferimos esperar semanas o un mes o dos, para que el testimonio tenga mucho impacto. Por ejemplo, la liberación del alcohol, la liberación de la droga. No nos gusta que la gente testifique enseguida, sino después de unas semanas para verificar bien. Entonces, si algunos inventan una sanación que no han tenido, no engañan a nadie más que a sí mismos, se están engañando a ellos mismos, porque son ellos que van a sufrir la consecuencia, le van a decir mentiroso. Por eso hay que ser prudente, aceptar testimonios claros, evidentes, y los demás esperar un tiempo para verificarlo todo y quedarse con lo bueno. Bien, Mercedes. Padre, ¿puede volver a enfermar una persona de lo mismo después de haber sido sanada por el Señor Jesús? Eso sucede a veces. Miren, la misma causa produce los mismos efectos, ¿verdad? Habitualmente. Yo he conocido el caso de un hombre en Montreal, en Canadá, que había recibido una sanación del asma hereditaria muy fuerte. Y él en una misa de sanación recibió una sanación total. Él ha dado testimonio, incluso los médicos examinaron su estado de salud y él estaba muy bien. Durante 5 años y medio no tenía problema de asma. Y un día comenzó de nuevo el asma a manifestarse en su vida. Y él estaba muy apenado y me preguntó cómo se explica. Y comenzamos a buscar juntos. Y él le pregunté, ¿cuándo fue que comenzó tu crisis de asma? Y él me contó que él había tenido un problema muy grande con el jefe de su empresa, un pleito, una discusión muy dura que habían tenido los dos. Y después de eso comenzó a manifestarse de nuevo el asma. Entonces, no digo que todos los que tienen asma han tenido discusión dura y problemas así, pero muchos casos asmáticos son consecuencia de alguna herida emocional recibida. Y él, después de esa herida emocional que recibió, volvió a sufrir del asma. Es un caso. Hay varios así que han recibido una sanación y luego la misma causa produce el mismo efecto. Como vemos en casos de úlcera. Una persona se sanó de úlcera y estaba dando testimonio con gozo, con agradecimiento a Dios. Y al año o a los 2 años le salió otra úlcera. Y buscamos y descubrimos a veces que hay debajo de esa úlcera mucho rencor, una falta de perdón o algún problema psicológico que le ha sobrevenido en su vida y que ha sido la raíz de esa enfermedad que se ha manifestado de nuevo. En resumen, yo repito la primera palabra, la misma causa puede producir el mismo efecto.